El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, dice que no reconoce como prisioneros políticos, sino como simples detenidos a los centenares de ciudadanos encarcelados de manera arbitraria. Saab, sancionado desde hace 8 años por la Unión Europea por menoscabo a la democracia en Venezuela, pide con cinismo que la ley de amnistía tenga aplicación también para integrantes del régimen e incluso llegó a plantear como contraparte que Nicolás Maduro y Cilia Flores sean liberados. Justicia y paz es lo que pedimos esta amada Venezuela. Ya basta de tanto sufrimiento, Señor. Este incesante clamor de los familiares de los presos políticos parece dejar indiferente al opresor fiscal del régimen venezolano Tarek William Saab, quien ni siquiera reconoce como perseguidos políticos a los ciudadanos injustamente sometidos, cautivos y torturados en las cárceles de la dictadura por el solo hecho de disentir. Es decir, yo los llamo presos, yo no le doy un apellido a nada, porque entonces usted me dirá, son personas detenidas, usted me dice, ¿qué son? Son detenidos por acciones que en su momento están registradas. En entrevista concedida a la agencia británica Reuters y tan solo horas después de haber dispuesto el nuevo secuestro y traslado a prisión domiciliaria del líder democrático Juan Pablo Guanipa, el fiscal del régimen plantea ahora que una amnistía general cobije también a los victimarios. Que una ley de amnistía general tiene que beneficiar a todos los factores, o sea, gubernamentales y opositores, porque es para la reconciliación y la pacificación. Incluso, hablando con la agencia AFP, Saab propone una contraparte a la amnistía general que beneficia a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, presos en Estados Unidos por narcotráfico. Si vamos a hablar de una amnistía y un perdón absoluto, el ciudadano presidente Nicolás Maduro, constitucional, presidente constitucional de Venezuela, y la doctora Cilia Flores, diputada y primera dama, tienen que ser liberados de manera incondicional. Pero en Venezuela aún son más de 600 los presos políticos que faltan por salir de los centros de tortura, con o sin amnistía, y miles los perseguidos que esperan el cierre de sus injustificadas causas ante los tribunales del régimen. La ley de amnistía vendría a cerrar una herida que ha ocasionado realmente momentos muy duros para la sociedad venezolana entera. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad como los ordenados y cometidos por la cúpula de la dictadura venezolana no caben en ninguna amnistía ni tampoco prescriben. Hay preocupación en Venezuela por las afectaciones en la salud de las familiares de los presos políticos recluidos en Zona 7 que iniciaron una huelga de hambre el sábado, luego de 30 horas de ayuno como exigencia para que liberen sin condiciones a todos los presos de conciencia. Comenzaron a presentar vómitos, náuseas, mareos, temblores y desvanecimiento físico. Este fin de semana su frustración e indignación estaba en su punto máximo tras el incumplimiento por parte del régimen de aprobar una ley de amnistía. Hace una semana les dijeron que la normativa sería la boleta de salida de quienes llevan meses y años tras las rejas, víctimas de torturas por motivos políticos. Aunque esperan que en los próximos días la Asamblea Legítima dé luz verde al texto, temen que haya condicionamientos que impidan la libertad plena de más de 600 presos políticos que continúan tras las rejas. Urgente, esto pasa hoy en Caracas, Venezuela, que el mundo entero lo vea. Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7. No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos, a todos. Más temprano las familias hicieron una grave denuncia sobre lo que pasa en las celdas con los presos políticos, quienes también iniciaron una huelga de hambre el sábado. De manera extraoficial habrían conocido que el director del Centro Penitenciario Zona 7 los estaría obligando a comer y quienes no lo hagan estarían siendo trasladados a celdas de castigo. Como es de conocimiento público, ellos se encuentran en huelga de hambre, pero en el día de hoy tenemos conocimiento de manera extraoficial que el director de este centro penitenciario, el señor Cifontes, los está obligando a comer y como medida les está diciendo que si no lo hacen van a ser pasados a una celda de castigo.
como familiares de dichos presos políticos, exigimos que sus derechos humanos sean respetados en primer lugar y en segundo lugar exigimos la liberación inmediata y plena de cada uno de ellos. La tarde de este domingo, una funcionaria policial obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre en Zona 7. Ante la negativa, dos jóvenes que acampan afuera a la espera de la excarcelación de sus seres queridos y también adelantan esta protesta silenciosa, huelga de hambre, también ingresaron personalmente para garantizar la entrega. Organismos de derechos humanos advierten que impedir el ingreso de insumos médicos esenciales vulnera directamente los derechos fundamentales de los encarcelados por motivaciones políticas. La dirigente de 20 Venezuela en el estado Carabobo, Albi Colmenares, excarcelada hace una semana, llamó a poner fin a la represión y otorgar libertad plena a todos los presos políticos. Pero para lograrlo, los necesitamos a todos aquí con nosotros. Queremos que salgan todos nuestros presos políticos con libertad plena. Porque, amigos, tener un grillete en el tobillo, estar con prohibición de opinar, eso no es libertad. Amigos, no poder transitar libremente por el territorio no es libertad. Queremos libertad plena. Pero además de eso queremos que regresen todos los que están en el exilio, como nuestro coordinador regional Jesús Lozada, nuestro compañero Ronald González y muchos otros, incluso familiares y amigos que no hacen política quizás, pero que sueñan con un país distinto y que los necesitamos aquí para lograrlo. La realidad venezolana está dividida entre la tradición y la tragedia humana. Los carnavales, ahora promocionados por el régimen, están marcados por la amarga espera de las excarcelaciones. Mientras la cúpula represora llama a celebrar en paz, las familias exigen que sea aprobada la ley de amnistía del régimen tal como lo prometió Jorge Rodríguez hace una semana y que, según él, finalmente permitiría vaciar los calabozos. El calendario anual dice fiesta, pero la realidad grita espera. Las comparsas listas para desfilar por las avenidas donde miles han sido reprimidos, donde han pedido que cese la violencia y retorne la democracia, donde cientos han sido asesinados y otros puestos como rehenes. El contraste de este febrero tiene varias miradas. Hacia el norte, para recordar que uno de los hombres que movía los hilos del terror pagará por sus crímenes en una cárcel de Nueva York. En el corazón del país, lo que queda de la cúpula del régimen habla de reconciliación con un guión vencido. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Y llame a un verdadero diálogo político con resultados concretos, inmediatos. Pero entre sonrisas lanzan amenazas contra quienes fueron obligados a exiliarse por una feroz persecución. Sobre María Corina Machado, ella debe responderle al país sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente. Debe responder a los sectores económicos del país por la agresión económica. Debe responder al país porque ha pedido la invasión de Venezuela. Debe responder al país porque aplaudió una agresión militar externa contra Venezuela. Hay muchos aspectos donde esta persona deberá responder a Venezuela. También recrudecen sus amenazas a quienes son perseguidos aún en sus casas, como Juan Pablo Guanipa. Y la Fiscalía, tomando de acuerdo a la medida sobre la cual había salido, él la violó y fue mandado a detener nuevamente. Se procedió y está ahora casa por cárcel. Si él viola la medida de casa por cárcel, tendrá que regresar a la cárcel. Y ratifican su defensa a las leyes creadas para silenciar e intimidar. Los que cometieron los delitos piden hoy que no hace falta la ley del odio. Bueno, que la eliminen ellos, mejor dicho, la ley contra el odio, que la eliminen ellos cuando sean gobierno. Hoy ellos dicen que no hace falta la ley de conmoción interior, que es innecesaria, que la eliminen ellos cuando sean gobierno. Y no muy lejos de esos espacios, cientos de familias que afuera del centro de detención Zona 7 soñaron con un viernes 13 de ilusión y reencuentro, tal como les fue prometido. El martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Y tuvieron solo el despertar de una pesadilla de terror.
El proyecto de ley de amnistía no fue aprobado el martes. Su discusión final fue aplazada por una semana. Y en los calabozos continúan siendo torturados más de 600 presos políticos. Solo 17 fueron excarcelados. Los demás y sus familias continúan en huelga de hambre ante las promesas incumplidas. Mientras el régimen habla de un despliegue de seguridad para garantizar unas fiestas tranquilas, 32 militares, llamados gedeones, llevan meses en agonía extrema y de ese dolor fueron testigos sus madres, padres y esposas. Estamos pagando, nos están matando poco a poco, nos están matando poco a poco. 6 meses borrados del mapa humano para reaparecer en condiciones que quiebran el alma. Un grito que dice que no hay disfraz que pueda tapar el calvario de un preso político, ni comparsa que logre esconder la herida de un país que sigue esperando que de una vez por todas amanezca en claridad.